Hicimos un gran amigo, él es editor jefe de economía, economista a su vez, de Infobae. Me estoy refiriendo a Daniel Estico. Hola Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente para mí, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bien, Daniel, en primer término, ya que no hemos tenido la posibilidad de dialogar al respecto, me gustaría conocer cuál es tu impresión, cuál es tu análisis y tu mirada en torno a las medidas anunciadas el jueves pasado por el equipo económico, fundamentalmente para que el ahorrista desahorre en aquellos dólares que estaban por fuera de la formalidad y de los pesos también. Sí, básicamente es una muy buena noticia que el gobierno esté buscando alternativas y formas para que los argentinos que durante décadas estuvieron ahorrando fuera del sistema bancario puedan volver voluntariamente, sin control, sin fiscalización extrema, sin temor a que mañana le va a llamar la FIP y le va a decir dónde sacaste los fondos, hasta 50 millones de pesos por mes en el caso de las personas humanas y 30 millones de pesos por mes para las personas físicas, las pymes, una pequeña empresa o una empresa grande. Pero bueno, sí. Empresas grandes generalmente esas cifras son accesorias. De manera tal que tiene que también, para darle certeza jurídica, lograr que el Congreso apruebe un par de reformas de leyes, porque hoy está vigente la ley de procedimientos tributarios que dice, bueno, a partir de qué momento hay que fiscalizar a un consumidor para saber si realmente los fondos que están manejándose, en particular en efectivo, son de origen legal o no. Y entonces se había llegado a casos extremos de alguien lo llegó a nombrar un sistema socialista de tipo Gestapo, porque vos ibas al supermercado, si ibas una vez por mes y hacías una mega compra de 250.000 pesos, 250.000 pesos, tenían que el cajero te decía, mejor te hago 2 tickets porque si no te tengo que pedir el documento, una declaración jurada. Un delirio, Daniel. Un delirio absoluto. Y en el caso de una operación bancaria común, 1,5 millones de pesos, o en el caso de la mayoría de muchos argentinos que o tienen un departamento, porque sea que alquila o porque es propietario y paga expensas, toda expensa superior a 32.000 pesos, que eso no lo paga ni siquiera una choza, porque hoy un departamento de un ambiente ya está pagando más de 50.000 pesos de expensas, le exigía al administrador que le informe todos los meses todos los propietarios que habían pagado despensas superiores a 32.000 pesos. Y así un montón de regulaciones extremas. Entonces, para eliminar eso hay que votar. Hay que cambiar la ley de procedimientos tributarios y hay que cambiar la ley penal cambiaria, porque como tuvimos durante años cepo cambiario, entonces estaba prohibido comprar más de $200 por mes. Aquel que diga, che, vos ¿cómo hiciste para juntar $20.000? Y bueno, los junté porque parte iba a la cueva, y el gobierno dice, aquel que fue a la cueva en esos valores durante 20 años, o sea que apenas pudo ahorrar $1.000 por mes, o por año, digo, no es un delincuente, es un tipo que estuvo escapando de la garra del Estado porque hemos tenido confiscaciones a diestra y siniestra. Entonces, de ese punto de vista, la medida es muy saludable. Seguro, seguro. Ahora, hay estimaciones por parte de las consultoras privadas, y voy a hacer hincapié en el índice de precios del consumidor, que marcan para el mes de mayo un 2% de inflación precisamente, y que a posteriori va a ir descendiendo. En primer término te consulto si vos estás alineado con esta mirada, con estas estimaciones, y a su vez, en el caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿cuáles fueron los elementos que se fueron dando a su vez para que esto acontezca? Bueno, sí, claramente el consenso del mercado, yo no hago estimaciones de precio, pero el consenso de los analistas
que está estimando que la inflación de mayo está terminando con un rango del 1,8 al 2,3, o sea que puede llegar a ser inferior al 2%. Veníamos de 3,7 en marzo, bajó a 2,8 en abril y ahora habría un nuevo descenso. Las malas lenguas dicen que la desaceleración de la inflación es producto de que el gobierno postergó aumentos tarifarios y bajó el precio de los combustibles, y entonces el gobierno estuvo induciendo, y durante la primera parte del primer tercio de abril, el gobierno estuvo manteniendo el crawling peg y eso tuvo algún efecto arrastre, etcétera, etcétera. Entonces que en alguna medida la inflación estuvo condicionada o inducida por el gobierno. La verdad de la historia es que lo que puede haber en la economía, que tiene hace 16 meses superávit fiscal, y que hace 16 meses, o si querés 10 meses por lo menos, que no hay emisión de dinero para financiar para financiar el Tesoro hace 16 meses, ¿no? Desde que tuvo superávit fiscal, el gobierno no acudió más al Banco Central para que le emita pesos para poder cubrir el déficit, porque ya no lo tiene. Entonces puede haber aumentos de precios de alguno u otro rubro, y eso tener incidencia en el índice general de precios, pero eso no es inflación. Inflación es todo aumento sostenido, o sea que es todos los meses y en forma recurrente, generalizado, de todos los precios de la economía. Ahora, si de pronto, porque ahora que que está terminando el otoño y empieza el invierno, hay problemas de pasturas, hay falta de oferta de ganado y sube la carne, y la carne, como tiene un alto peso en la ponderación del índice de precio al consumidor, el índice carne sube 10%, bueno, el índice de IPC te va a subir 1%. Para eso no hay que decir que la inflación fue 1. Esto va a decir que hubo un rubro que subió 10% y todo el resto tuvo variaciones de más o menos 2%, para decirte un caso. Entonces, lo que estamos viendo a partir de ahora es cambio en algún precio relativo, que hoy le tocó a los productos frescos por un problema del clima, mañana le toca a la ropa porque entró la temporada otoño-invierno, y entonces la nueva temporada trae precios diferentes a la de primavera-verano porque son productos más pesados, son indumentaria que tiene más valor, entonces te tira para arriba el índice. O cuando en marzo empezaron el ciclo escolar, se ajustaron las tarifas de los colegios privados, de los útiles y todo lo que está vinculado con el sistema escolar. Entonces son aumentos puntuales, pero eso no es inflación, eso es un precio relativo que hoy sube y después mañana va a bajar o se va a quedar estable, ¿no? Es decir, que los precios relativos no implican que haya inflación. No, te mueven el nivel general de precios, por eso Estados Unidos, por eso Noruega, por eso si querés Italia o Australia, cualquier país normal, tienen inflaciones de 3-4% al año. Pero no es que todos los precios de la economía se mueven a ese ritmo. De pronto, porque subió el petróleo y le tiró el índice para arriba, y de pronto le bajó el petróleo, pero le subió los alimentos. Entonces, hay cambios de precios relativos. Pero inflación en los términos económicos, de que suben todos los precios, que hay un desequilibrio en la economía, como dice el presidente y el ministro Caputo, estamos más cerca de que ya esté en extinción, porque el gobierno está haciendo todos los deberes para que justamente eso no ocurra más, y que los movimientos de precios se deban a esos movimientos coyunturales, pero no de desequilibrio macroeconómico. Seguro, seguro. La última, Daniel, y te agradezco mucho que siempre me acompañes, para mí es un honor. El 24 de mayo, ¿sí?, se publicó un artículo tuyo en Infobae, obviamente, donde vos preguntás cuál es el impacto de las políticas económicas de Milei en las jubilaciones, bueno, ajustes y poder de compras. Me gustaría que hagas una reseña de este artículo. Sí, brevemente, para no apabullar al oyente con números, la idea es que el gobierno, cuando asume el 10 de diciembre del 2023, lo primero que hace es impulsar para que el Congreso cambie la fórmula de la ley de movilidad previsional,
¿Por qué? Porque tomaba como referencia para ajustar las jubilaciones por trimestre la inflación de los 3 meses previos al de análisis, o sea, para aumentar como correspondía las jubilaciones en diciembre, porque los aumentos siempre tocan, o mejor dicho, tocaban marzo, junio, septiembre y diciembre. Para diciembre, que es cuando asume el gobierno y tenía que ya pagar con los aumentos, le tocaba mirar qué había pasado con la inflación, con la recaudación del ANSES en el periodo julio, agosto y septiembre. O sea, de 3 meses antes al momento del ajuste, pero los jubilados y pensionados iban a cobrar esa jubilación en diciembre, enero y febrero, o sea, prácticamente con un atraso de casi 6 meses. Pero el gobierno dijo, esto es un desastre, esto está, sobre todo al ritmo de aceleración inflacionaria que venía la economía, eso asegura un deterioro del poder adquisitivo de los jubilados. Sí. Lo quiso cambiar, el Congreso se negó, y entonces cuando el gobierno asume y sincera el tipo de cambio, empieza a sincerar los cuadros tarifarios, y por lo tanto la inflación de diciembre sube al 25, la de enero al 20, la de febrero, si mal no recuerdo, había sido el 11, algo por el estilo. Claro, el aumento que habían recibido los jubilados en diciembre, de un 20%, se le había comido la misma inflación de diciembre que había sido el 20%. Claro, exacto. Entonces el gobierno dijo, esto no va más, el Congreso no quiere votarlo. Bueno, yo por decreto, el famoso decreto 70 del 2023, dispuso dejar sin efecto la ley de movilidad a partir de marzo, y da un aumento por decreto con un diferencial. Le da un aumento adicional a los jubilados que cobraban más de la mínima, porque desde la pandemia hasta el 2023 inclusive, quien cobraba un poquito más que la mínima no tenía acceso al bono compensatorio que habían recibido el resto. Entonces habían tenido un deterioro mayor. Entonces eso determina que hoy, los últimos datos hasta abril, los que cobran poquito más de la mínima, están hoy entre un 9 y un 10% por arriba en poder adquisitivo al que tenían en noviembre del 2023. Está claro. Y los que cobran la mínima, como el bono fue congelado, no se actualizó más, de 70.000 pesos, esos quedaron rezagados y tiene una pérdida de alrededor de un 5%. El mix da que está equilibrado. ¿Por qué? Porque hay 70% que cobran la mínima, que perdieron 5%, hay 30% de jubilados que cobran más de la mínima, que ganaron 10% más, y entonces el ponderado de todo el conjunto de los jubilados está hoy igual que el que estaba en el 2023. O sea, el famoso ajuste por los jubilados no es cierto. Está claro. O sea que el famoso ajuste de los jubilados no es cierto. No es cierto, y es más, cuando uno mira la partida de gasto en jubilaciones por parte de la Administración Central, hoy, abril, comparado con noviembre del 2023, le está destinando equivalente mensual 5 puntos por ciento más que en aquel momento. ¿Por qué? Porque no solamente dejó de atrasar el pago de haberes, sino que también empezó a pagar lentamente, pero empezando a pagar las sentencias en firme que fueron ganando los jubilados que le hicieron juicio por justamente esta discriminación inconstitucional en el pasado de darle aumento a los que cobraban más la mínima inferiores a los que cobraban la mínima. Está clarísimo. Me queda esta frase. ¿No es cierto entonces que haya habido un ajuste sobre los jubilados? No, al contrario. El sector jubilados y en particular sectores asistenciales como las asignaciones familiares y en especial la asignación universal por hijo fue lo que más el gobierno se ocupó de que aumente en estos 16 meses de gobierno, en detrimento a lo que dicen muchos economistas que hablan sin informarse. Muy bien, muy contundente, como siempre, y muy claro. Daniel, te agradezco mucho tu paso por la cocina de las noticias. Te mando un abrazo gigante. Igualmente para vos, Silvio, un abrazo. Gracias por llamarme. Al contrario, adiós.